Bienvenidos a la PIBC, una iglesia, una familia. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Te alabamos Dios.
las águilas, por el poder de tu amor. Yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Lectura bíblica, Apocalipsis capítulo 3 del versículo 1 al versículo 6. El mensaje a Sardis. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarás conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Buenos días, mis queridos hermanos. Damos gracias al Señor que podemos estar
esta mañana, siguiendo con el estudio de Apocalipsis. Hoy estamos en el capítulo 3. Vamos a arrancar con las tres últimas iglesias, los tres últimos mensajes, para ya entrar a todo lo que tiene que ver con esta hermosa revelación. Recordemos que la intención precisamente de nuestro Dios fue revelar a cada uno de nosotros a partir de este libro las cosas que van a acontecer en los tiempos finales. Hoy estoy desde mi casa, así que cordialmente invitados. Gracias por estar en esta mañana con nosotros y poder también abrir la palabra del Señor y poder estudiarla. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3. Los primeros 6 versículos está el mensaje a la iglesia de Sardis. Dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este estudio. Hoy iniciamos esta iglesia, la iglesia de Sardis, ya para ir llegando al final de esta revelación que tú tienes para cada una de estas iglesias, y que en ellas podemos ver reflejadas cosas importantes, cosas que son importantes dejar, cosas que son importantes fortalecer, para que nosotros también como tu iglesia podamos crecer en el conocimiento de ti. Pongo, Padre, esta congregación en tus manos para que seas tú hablándonos a través de tu palabra y que seas tú también instruyendo nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Esta iglesia es muy interesante y como ya ustedes saben, no voy a correr. Hay algunos aspectos bastante puntuales y que son importantes entender de esta iglesia. Así que vamos a ir despacio con esta iglesia. En este capítulo 3 encontramos el mensaje a las 3 iglesias restantes, que son Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ya hemos visto Éfeso, hemos visto Esmirna, hemos visto Pérgamo y hemos visto Tiatira. Así que estas 3 últimas las empezamos a ver precisamente en este momento. Recuerdan que en la introducción yo les hablé de diferentes escuelas de interpretación. En las otras iglesias no tienen mayores problemas algunas escuelas, pero ya a partir de estas iglesias hay algunos puntos en los cuales definitivamente, por ejemplo, la escuela cíclica tiene grandes problemas para interpretar estas últimas cartas, al igual que la escuela idealista o simbólica, tienen problemas realmente serios para poder interpretar estas cartas a la luz de lo que ellos consideran es la forma de interpretación. Por eso, en este momento quiero recordar que realmente cada uno de nosotros, el mejor consejo que podemos hacer, el mejor consejo que podemos nosotros tener a la hora de leer estas cartas, es entenderlas precisamente de la forma histórica y de la forma literal. O sea, son cartas que fueron escritas a iglesias visibles, locales, que existieron,
y que también pues nos traen un mensaje importante a nosotros. Cada uno de estos mensajes particulares de cada iglesia nos habla también a nosotros, particularmente a nuestra iglesia. Realmente podemos analizar, como lo hemos venido haciendo, estos 7 mensajes y hemos podido encontrar características individuales que podrían ser evidentes en las iglesias de nuestro tiempo, y también, ¿por qué no?, deberíamos también ver que es importante fortalecer lo que Dios halaga en estas iglesias. Vamos a empezar con la dedicatoria que está en el capítulo 3, versículo 1, en la primera parte. Por el siglo más o menos sexto antes de Cristo, Sardis era una ciudad sumamente poderosa. Ya para el año 549 antes de Cristo fue capital del reino de Lidia. Era entonces una ciudad estratégicamente fundada y por esto traía seguridad a sus ocupantes. Era una ciudad también importante. Sin embargo, ya en el año 501 aproximadamente, el emperador Alejandro Magno, ya este conquistador, empezaba a entrar a estas ciudades, y Alejandro Magno entró en esta ciudad aproximadamente por ahí del año 334 antes de Cristo. Llegó a ser una ciudad con muchas riquezas. La idolatría también era un problema sumamente grande. La diosa más poderosa era precisamente la diosa Cibeles, que era sinónimo de Artelisa, quien era la diosa de la fertilidad. A estas diosas las mujeres le invocaban a ellas a la hora de dar a luz. La idolatría también, entonces, hermanos, era sumamente notable en esta iglesia. En cuanto a la descripción del Señor, como ya hemos visto, la descripción del Señor la podemos nosotros encontrar en el capítulo 1, pero él en cada una de estas iglesias toma ciertas cosas de esa descripción que son inherentes y que son importantes para esa iglesia. Y en la descripción dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. En esta descripción del Señor, primero dice el que tiene. Ahora, el Dios que realmente tiene el control. No es el Dios que hay que ver cómo se le puede dar el control, o el Dios que tiene que tratar de justificar tener el control. No, es que Él tiene, es el Dios que tiene el dominio, que tiene el control de sus iglesias. Le dice el que tiene este control, y lo seguirá teniendo, y hasta el día de hoy también lo tiene en la iglesia. Yo les he dicho que la primera iglesia bautista de Cartago no manda el pastor, no, para nada. En la primera iglesia bautista de Cartago no manda la junta directiva, no. En la primera iglesia bautista de Cartago no mandan ni los diáconos ni los siervos, no manda a nadie excepto Dios. Él es el que tiene el control de la iglesia. Y dice, no solamente dice el que tiene el que tiene los 7 espíritus de Dios. Recuerden que esto es las características o las evidencias de ese espíritu de Dios que vemos allá en Isaías capítulo 11, versículo 2, y leo para ustedes: y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Se está refiriendo a características de ese espíritu. Por eso dice los 7 espíritus. La plenitud entonces del Espíritu Santo lo tiene Dios, es parte, es Dios mismo, Dios en 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y también sigue diciendo el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Ya recordamos, hemos visto también en la introducción que estas estrellas eran precisamente los pastores. Lo mismo de siempre.
Él teniendo el control, Él teniendo la guía de los mensajeros. Entonces, el que tiene las 7 estrellas, los 7 espíritus, dice lo siguiente, y a partir de ahí, en este mismo versículo, encontramos también, empieza a verse la acusación que tiene para esta iglesia. Dice esto: yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Empieza el Señor, que tiene el control, el que controla, el que tiene también el Espíritu de Dios, el que controla también a sus mensajeros, empieza diciéndole: yo conozco tus obras. Nada se oculta de nuestro Dios. Nada se oculta de su conocimiento. Por eso es que Él es omnisciente, Él todo lo conoce. Todo lo sabe. Yo conozco tus obras. Así como le ha dicho a las otras iglesias, yo sé lo que hay realmente detrás de todas las intenciones. En la iglesia anterior que estuvimos viendo, la de Tiatira, cuando le dice: yo voy a actuar para que todas las iglesias sepan lo que está sucediendo. Sepan que yo soy el Dios que tiene el control de todo. El Dios que no se le va nada. Al Dios que no podemos engañar. Le dice: yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Empieza Dios a hacer una evaluación de esta iglesia. Le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esta era la condición de los ciudadanos, ya que los tiempos de gloria habían terminado, pero también lamentablemente la iglesia, que aunque parecía estar con vida, parecía estar activa, Dios le dice: para mí ustedes están muertos. Ahora, ¿cómo podía presentarse esta iglesia a parecer que estuviera viva? Bueno, tenía actividades probablemente, habían predicaciones, habían tiempos de esto, tiempo de lo otro, daban una impresión de vida a los demás. Sin embargo, Dios les dice: para mí ustedes están muertos. Para mí esas obras, lo que ustedes están haciendo, no funciona. Y sigue diciendo en el versículo 2: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Qué interesante, dice: no he hallado tus obras perfectas. Recordemos que perfecto quiere decir completo. El Señor dice, cuando dice no he hallado, es porque Él ha buscado. Él ha buscado cómo está trabajando este hermano, esta hermana, cómo está trabajando este ministerio, aquel otro ministerio, cómo están haciendo las cosas, los diáconos, cómo están haciendo las cosas, el pastor, cómo está haciendo las cosas. Y Él dice: yo he buscado y no he hallado tus obras perfectas, no las he hallado completas. Han quedado cosas ahí a medio camino. Se han hecho cosas, pero la intención no ha sido la mejor. Tal vez la intención ha sido la mejor, pero no se dio el mejor esfuerzo. El Señor dice: yo no he hallado tus obras completas. No has terminado nada. Es ese tipo a veces de personas, ¿verdad?, que empiezan un proyecto y lo dejan a medio camino, y siguen otro proyecto y lo dejan a medio camino, y no hacen nada al final. Le dice a esta iglesia: tú crees que estás viva, tienes obras, están ahí las obras, pero yo no las he hallado completas, yo no las he hallado perfectas. Ay, que van a hacer aquí, que van a hacer allá, que empiezan esto, que lo dejan de medio camino, que no terminan aquí, que no terminan allá. No hay nada completo, le dice el Señor. Las obras en esta iglesia no cumplían con la expectativa de Dios, con lo que Dios quería. Tal vez cumplía con la expectativa de los hombres, tal vez cumplía con la expectativa de las personas, pero hermanos, la iglesia tiene que cumplir las expectativas de Dios, no de nadie más.
nosotros como iglesia tenemos que buscar hacer las cosas como Dios dice, porque Él es el que va a juzgar las obras de lo que se hace. Tal vez para ellos eran buenas obras lo que estaban haciendo. Tal vez para los de la iglesia era bueno todo lo que estaban haciendo, pero dice esas obras, para el criterio de Dios no era así. Eran obras que no eran perfectas, que no estaban cumpliendo las expectativas. También les habla sobre las otras cosas que están por morir. Es interesante porque cuando le dice sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir. Cuando dice las otras cosas es porque ya muchas de las buenas habían muerto, pero habían otras que estaban en camino a morir. Lo poco que se podía ver bien estaba a punto de morir. Lo poco que iba bien encaminado estaba a punto de morir. Qué interesante como le dice esto. Y en el versículo 4 voy a adelantarme un poquitito porque dice, porque tienes unas pocas personas en Sardis. Habían unas pocas personas que sí estaban haciendo las cosas bien para Dios. Volvemos a lo mismo, las minorías. Eso es un aliciente para la iglesia. Unos pocos que estaban trabajando para hacer las cosas como Dios quería que se hicieran. Volvemos a ver, como lo hemos visto en las diferentes iglesias, hemos visto ese pequeño remanente de personas que están, en este caso de la iglesia de Sardis, luchando por hacer bien las cosas. En la iglesia de Tiatira, luchando contra las falsas doctrinas. En la iglesia de Éfeso, luchando por no perder ese primer amor. Y cada una de estas iglesias tenía un remanente, un grupito. Tienes unas pocas personas, les dice Dios a la iglesia, que están allí dando la batalla, haciendo las cosas bien. Y aquí yo quiero, hermanos, también que sepamos, porque esto es algo que pasa en todas las iglesias. Siempre que se piensa en un proyecto nuevo, siempre que se piensa en hacer cosas nuevas, nosotros, los siervos del Señor, alzamos nuestra mirada y empezamos a ver la congregación. Y al final volvemos a ver a los mismos que están trabajando. Los mismos que están haciendo otras cosas. ¿Por qué? Porque no hay más. Porque lamentablemente no son todos los que están dispuestos. Por ejemplo, les pongo como ejemplo lo siguiente. La música es muy bonita y a mí como músico, ustedes saben que ya solo por ahí me gusta mucho. Y qué bonito se ve la grabación ahí al frente, los hermanos grabando, cantando, tocando instrumentos. Pero pocos están dispuestos a sacar el tiempo para ensayar. Pocos están dispuestos para llegar una noche para hacer la grabación del audio. Pocos están dispuestos para que después de la grabación del audio se haga la grabación del video. Pocos están dispuestos para practicar en sus casas. Pocos están dispuestos para seguir aprendiendo cada vez más en su instrumento. ¿Me doy a entender, hermanos? Hay mucho trabajo, pero hay unas pocas personas que están tratando de hacer las cosas bien. Y una vez alguien lo decía que las argollas no son malas, porque siempre se dice, no, es que eso es una argolla, es que el pastor siempre le habla a los mismos, es que el pastor esto y el pastor allá, pero ningún eslabón es tan cerrado como para que no pueda entrar otro eslabón. Así que si usted quiere ser parte de la argolla, por favor, nada más dígame, pastor, dígale a los diáconos, hermanos, yo quiero ser parte de esa argolla, yo quiero ser parte de ese trabajo, yo quiero hacer las cosas, yo quiero estar en esas pocas personas que están trabajando para hacer las cosas bien delante de Dios. Y le sigue la exhortación y le dice, sé vigilante, sé vigilante. Ahora, la exhortación desde el versículo 3 hasta el versículo 5 nos va a dar diferentes cosas, pero en este versículo 3
nos va a hablar de 5 recomendaciones que el Señor le da a la iglesia de Sardis. Lo primero que le dice es: sé vigilante. En este versículo 2, sé vigilante. Ahora, este ser vigilante le está diciendo: por vuestro propio bien, volveos vigilantes, que despierten de su anestesia espiritual, que se den cuenta que hay cosas que se deben de hacer y hacerlas bien, que entiendan que mucho de lo que están haciendo porque creen estar con vida, para Dios es sinónimo de que están muertos a los ojos de Dios. Por eso les dice: sé vigilante, conviértete en un vigilante. La vida en Cristo debe ser un punto recurrente a considerar y valorar. ¿Cómo estamos viviendo la vida en Cristo? ¿Cómo estoy haciendo yo el trabajo para el Señor? ¿Cuál es la intención mía a la hora de hacer las cosas? Revisar las acciones del enemigo y ser vigilante en la mejor estrategia de defensa. Nosotros, dice la palabra del Señor, que no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Ahora nosotros estamos volviendo a la presencialidad en escuela dominical y yo sé que van a haber conflictos, yo lo sé, porque al enemigo no le gusta. No le gusta que avancemos, no le gusta que nuestros niños escuchen la palabra de Dios, no les gusta que nuestros maestros puedan desarrollar su ministerio, no le gusta. Entonces, cuando la iglesia se levanta y empieza a hacer las cosas, y en el caso nuestro muy particular, empieza a volver a la normalidad, Satanás preferiría que nosotros estemos cada uno durmiendo en los laureles y esperando que se acabe el COVID para ver qué hacemos nosotros. Eso es lo que el enemigo quiere. Pero nos dice: convirtámonos en vigilantes. Lo otro que le dice, y afirma las cosas que están por morir. Afirma las cosas que están por morir. Segunda recomendación: con urgencia fortalece las otras cosas, aquellas actitudes correctas que van de camino a la muerte. No olvidemos que el Señor buscó y no encontró acciones espirituales completas, sino comportamientos carnales. Ahora, no se trata de estar haciendo, se trata de estar obedeciendo a Dios. Lamentablemente a veces a las iglesias nos puede llegar lo que yo llamo la actividitis. Actividad para esto, actividad para lo otro, actividad para acá, actividad para allá. Y nos llenamos la agenda de actividades para todo el año, pero al final estamos obedeciendo a Dios. A veces como iglesia somos como aquella máquina que inventó un señor y llamó a la prensa. Yo les he comentado, llamó a la prensa y llegó la prensa y fue todo un acontecimiento. Y cuando presentó esa máquina enorme, grandísima, y empezó a hablar que tenía no sé cuántos piñones y tenía un montón de correas y tenía roles, y empezó a explicar que este piñón mueve aquella rueda y esa rueda mueve aquella polea y esa polea mueve aquella faja y esa faja mueve aquellos piñones, y empieza a explicar todo lo que hacía esa máquina. Era una máquina enorme, grandísima, que entre todas se movía y se movía y se movía. Hasta que un niño preguntó: Señor, ¿y le puedo hacer una pregunta? Y le dice el dueño de la máquina: claro, puede preguntar, ¿qué quiere saber? Y le dice el chiquito: ¿y qué hace esa máquina? Nada más se movía. Nada más era una máquina que movía piñones y movía, pero no hacía nada. Saben, a veces las iglesias llegan a esto mismo, a no hacer nada. Simplemente nos concentramos en entretener a los niños, nos concentramos en entretener a los jóvenes, nos concentramos en entretener a los maestros, nos concentramos en que los adultos estén contentos, nos concentramos en que los jóvenes tengan sus actividades.
Pero ¿dónde está el crecimiento espiritual? ¿Dónde está el conocer la palabra de Dios? Cuando Esdras se encuentra la palabra de Dios y empieza a leerla en el pueblo, y usted lo puede leer allá en el libro de Esdras, dice que niños, ancianos, jóvenes, todos de pie, poniendo atención, escuchando desde la mañana hasta la noche la palabra de Dios. Yo sé que los niños tienen su forma de aprender, yo sé que los jóvenes tienen su forma de aprender, yo sé que dependiendo de la edad del niño tiene su forma de aprender, y todos estos paradigmas de la educación son buenos y son interesantes, pero ¿qué le estamos enseñando de la palabra de Dios? ¿Qué están aprendiendo? ¿Qué de lo que les damos realmente se convierte en un principio para ellos de vida? Le dice, por lo tanto, le dice, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, por morir. Y sigue diciendo, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sigue en el versículo 3 y da la tercera recomendación. Le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Tercera recomendación, acuérdate, recuerda, continúa recordando. Es una acción que está presente, continúa recordando. Es un llamado a persistir en lo fundamental, en lo que hemos recibido. Por la fe aceptaron el evangelio, pero su desarrollo espiritual no fue un asunto de fe. De ahí los resultados negativos que el Señor encontró precisamente en ellos. Si vamos un momentito a Efesios, vamos a ir un momentito allá a Efesios. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 versículo 1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo, dice Pablo, preso en el Señor, os ruego, hace una rogativa. ¿Cuál es? Que andéis, que nos movamos, que caminemos como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué es lo que la gente está viendo de nosotros? ¿Cómo es nuestro testimonio? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, la tercera recomendación. Ahí mismo en Efesios capítulo 5, en el versículo 8, Efesios 5:8, la palabra del Señor dice lo siguiente: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En otro tiempo teníamos otro comportamiento, pero ahora que estamos en Cristo, andemos como hijos de Dios. Allá también en Primera de Tesalonicenses, vamos allá, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Primera de Tesalonicenses 5:5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Somos hijos de luz. Somos hijos de vida. Así que andemos como un hijo de Dios. Por eso le dice a esta iglesia, si usted recuerda lo que usted recibió, si usted recuerda lo que usted ha oído, usted va a empezar a actuar como Dios quiere que actúe. Vas a olvidarte de las actividades y vas a empezar a vivir la obediencia a Dios, que es lo que Él quiere que hagamos. Hemos recibido un regalo hermoso y valioso. No podemos olvidar y menos desvalorar lo que esto significa, lo que Dios ha hecho por usted y lo que Dios ha hecho por mí. Para terminar estas 5 recomendaciones, vamos a terminar en estas 5 recomendaciones. Le dice, sigue diciendo en el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo.
y guárdalo. Las cosas buenas y aquellas que por el camino, por el cambio de actitud, llegarán a revivir, guárdalas, atesóralas, cuídalas, no las descuides, consérvalas. Nuestra relación con Dios es lo mejor que nosotros podemos tener. Yo les he dicho, hermanos, mis hijas se fregaron conmigo porque de herencia yo que lo que les puedo dejar, hermanos, es vean mi vida simplemente con errores, con fallos, con faltas, con todo esto, pero apéguese a Dios. No se aparte de Dios. Guarde su vida espiritual, conserve su ministerio, téngalo allí, no lo suelte. Guarda las cosas espirituales, esas son las que valen la pena. Y quinto, le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y quinto le dice, y arrepiéntete. Y arrepiéntete. Un cambio radical de rumbo, una actitud valiente a favor de Dios. Es buscar realmente hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Le dice, ya que tienes esto, ahora entonces arrepiéntete. Sé vigilante, porque dice el Señor, he buscado obras, las he buscado y no he hallado. Obras completas, obras perfectas, no las he hallado. Tú dices que tienes nombre de que vives, pero para mí, dice el Señor, estás muerto. Por lo tanto, hace una exhortación en 5 recomendaciones. Sé vigilante, primero. Afirma las otras cosas que están por morir. Vea lo que estás haciendo bien para el Señor y no permitas que se mueran. Tal vez has venido dejando de hacer cosas y quizás están por morir, pero dice el Señor, afírmalas. No las dejes. Tercero, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. No hay nada más valioso que nuestra relación con Dios. No hay nada más importante que nuestra relación con Dios. Cuarto, guárdalas. Realmente ámalas. Realmente valora tu relación con Dios. Y como quinto, arrepiéntete. Date la vuelta. Deja de estar haciendo las cosas que has venido haciendo mal y empieza a hacer las cosas bien para el Señor. Es un mensaje hermoso a la iglesia de Sardis, pero es un mensaje también valioso para cada uno de nosotros. Ahora que estamos iniciando año, ahora que estamos empezando el 2022, qué lindas estas 5 recomendaciones para nuestra vida espiritual. Ya lo que pasó, pasó. Nosotros decimos acá en Costa Rica, ya la leche que se derramó, ya se derramó, ya no hay nada más que hacer. Pero seamos vigilantes, afirmemos las cosas que se están perdiendo, afirmémoslas. Acordémonos de nuestra relación con Dios, de lo hermoso que es. Guardemos y atesoremos nuestra relación con Dios. Y si hay algo que tengamos que arrepentirnos, pues entonces arrepintámonos realmente y cambiemos de posición. La próxima semana vamos a empezar a ver la advertencia que Dios le da a esta iglesia. Pero mi hermano y mi hermana, es un llamado a cada uno de nosotros a valorar cómo está nuestra vida espiritual. Le dice a esta iglesia, tienes nombre de que vives, pero para mí estás muerta. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, estudiarla, revisarla, Señor. Gracias porque tú nos hablas a través de estos mensajes a estas iglesias. Gracias porque podemos encontrar en ellas, Padre, también recomendaciones para nuestra vida espiritual. Permite que este año sea un año victorioso en ti, Señor. Que sea un año de crecimiento
en tu palabra, que sea un año de crecimiento en obediencia, Señor. Ayúdanos como iglesia a seguir adelante, llevando el mensaje correcto, el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, el mensaje de arrepentimiento, Señor. Gracias por cada hermano y cada hermana. Gracias por los niños, los jóvenes, los adultos, los matrimonios, los adultos mayores que tú tienes en esta tu iglesia. Gracias por las visitas, los hermanos que también se conectan y escuchan estas predicaciones. Gracias, Padre. Gracias, porque es lo que tú nos mandaste hacer. Id y haced discípulos. Id y enseñarles todas las cosas que tú nos has mandado a través de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. La próxima semana continuamos con la iglesia de Sardis. Bendiciones.